Padre, gracias te damos por este día que nos das. Gracias, Dios, porque nos permite, Señor, reunirnos en este lugar, Señor, en esta sede. Y gracias, Dios, porque disfrutamos de la libertad de culto, Señor. Nadie nos persigue, no somos oprimidos por nuestra fe, al contrario, tenemos la posibilidad de reunirnos, Padre, con libertad, sin ningún impedimento, sin ningún tipo de persecución. Por eso le damos tantas gracias, Señor. Y Padre, en esa misma libertad, Señor, queremos aprender de tu palabra. Queremos que nos hables, que nos desafíes. Y te pido, Señor, por cada hermano, por cada corazón que quizás por algún motivo, alguna razón, Señor, ha venido acá con un peso, con una carga, con un dolor, con un sufrimiento, con una inquietud, con una ansiedad en su corazón. Te pido, Señor, que tú estés tocando cada corazón, Señor. Toca nuestros corazones, que tu palabra, tu evangelio nos hable, nos transforme, Señor, y nos permita encontrarnos contigo, Señor, cada vez que la abrimos. Que no abramos tu palabra, Señor, como un libro antiguo, como un libro religioso, como un libro de soluciones prácticas, sino abrir tu palabra dispuestos a escucharte, porque sabemos que es tu voz, Señor, es tu mensaje, es un mensaje vivo que transforma el corazón de cada uno. Por eso acompáñanos y guíanos en esta hora. Te lo pedimos, Señor, todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Ya cerramos un poco lo que es una etapa de lo que es el estudio de la iglesia. Tuvimos varios estudios sobre la iglesia local, más también un par de predicaciones que han venido algunos pastores invitados a acompañarnos. Pastor Pablo Bernoli y también Pastor Julio, que estuvo los 2 fines de semana con nosotros anteriores, y justamente también hablando aspectos de la iglesia, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que debemos procurarnos, como dice Manuel, amarnos unos a otros, amémonos. Pero en el día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios basados en el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué pensar estudiar un Evangelio? ¿Por qué pensar estudiar sobre la vida de Jesús? Creo que muchas veces caemos en lo que es la teología conceptual, de definiciones. Caemos en algo que se llama el dogma, una regla de fe, una normativa tan rígida, tan estricta en nuestra vida y en la forma de estudiar la Biblia, que nos olvidamos de la experiencia que nosotros tenemos que tener con Jesús. Y los evangelios son exactamente eso. Como lo he dicho en otras ocasiones, los evangelios no nos dan conceptos de fe como lo hace Pablo. Justificación, redención, santificación, la vida eterna, elección, predestinación, son diferentes tipos de conceptos que él utiliza para desarrollar la teología. Los evangelios, por el contrario, no nos dan conceptos de fe, sino que nos narran, nos cuentan la fe. Entonces la fe toma un matiz de experiencia. Ahora, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, las cartas de Pablo, las cartas universales también, Pedro, Juan, Judas, incluso el libro de Apocalipsis, o el libro de Revelación, conocemos a un Jesús, pero es como escuchar o conocer un Jesús sin rostro, sin haberle visto. Bueno, los evangelios nos muestran el rostro de Jesús, nos muestran sus facetas, nos muestran la plenitud del reino de Dios en su persona. Y a veces lo dejamos un poco de lado, pero el reino de Dios en la persona de Jesús es lo que a nosotros nos va a direccionar en nuestra vida cristiana. Necesitamos lo conceptual, lo teológico, pero necesitamos la experiencia de vida. Saber cómo Jesús se relacionó con las personas, cómo Él vivió, cómo Él le enseñó a sus discípulos a caminar en la fe. Por eso hablar de los evangelios es adentrarnos en la vida de Jesús. Verlo desde una perspectiva teológica, desde Dios interviniendo en la realidad de las personas. Ahora, de los 4 evangelios, decidimos, o vamos a comenzar, mejor dicho, por el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque es el primer evangelio que se escribió. Nosotros, nuestro orden empieza por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, cerca del siglo III, siglo IV después de Cristo,
alguien dijo, ¿sabes qué? El Evangelio de Mateo tiene que ir primero. Uno, porque es más largo. De los 4 evangelios es el más largo. Ponemos después el que sigue el Evangelio de Mateo, el de Marcos, como que es una especie de resumen de lo que vendría siendo el Evangelio de Mateo. Después dijeron, bueno, coloquemos el de Lucas, porque Lucas no era, posiblemente no era un judío, sino un griego. Algunos dicen que era un judío que vivía en la diáspora, un judío que no vivió en su tierra natal, no vivió en la tierra de Palestina, pero sí él, como con ascendencia judía, él vivió entre los griegos. Pero por ese énfasis se dejó, digamos, en tercer lugar. Y el cuarto evangelio, Juan, porque se escribió al último. Fue el último evangelio en escribirse. Entre el evangelio de Marcos, que fue el primero, y el evangelio de Juan, pasaron cerca de 30 años de diferencia entre que se escribió el uno y el otro. Entre medio se escribió Mateo y Lucas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el evangelio como un primer evangelio para estudiar, tenemos que pensar también la finalidad con el cual se escribió Marcos. ¿Sí? El Evangelio de Marcos cumplió una finalidad pedagógica de enseñarle a los nuevos cristianos cómo tenían que caminar en su fe. ¿Sí? Hoy decimos, bueno, vamos a hacer un discipulado. 13 pasos, primer discipulado. 16 pasos, 12 pasos, 30 pasos. ¿Sí? Bueno, el discipulado de los primeros cristianos era justamente este Evangelio, el Evangelio de Marcos. Ellos entendían la fe como una experiencia y necesitaban conocer la experiencia que Jesús tuvo con los primeros discípulos. De esa manera, el caminar de ellos iba a poder ser modelado a la manera de Jesús. ¿Sí? Ahora este Evangelio de Marcos, que se escribió cerca entre el 64 y 67 aproximadamente, después de Cristo, fue dirigido a una comunidad que estaba siendo perseguida por romanos y por judíos. Los judíos decían, no queremos saber nada con los cristianos, son una secta. Bueno, secta no era un insulto en ese tiempo, era como decir un grupo. Hoy tiene una connotación negativa hablar de secta, pero en ese tiempo no. Secta de los judíos, secta de los fariseos, secta de los esenios, secta de los herodianos, etc. ¿Sí? Pero era un grupo que iba en contra de todo principio religioso judío. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Empezaron a perseguir a los cristianos, y también los mismos romanos perseguían a los cristianos. De hecho, en esa época había un emperador romano llamado César Nerón, y este emperador romano, él incendió Roma, porque dicen los cristianos incendiaron Roma. No, a fin de cuentas, el que incendió Roma fue el mismo emperador. Tenía una excusa para poder, bienvenidos hermanos, tenía una excusa para perseguir a los cristianos. Bueno, nos vamos a perseguir a los cristianos, no los vamos a perseguir porque sí, sino que vamos a levantar una excusa, vamos a levantar una causa para poder perseguirlo. Entonces ellos incendiaron Roma. De hecho, Pablo, que murió cerca del 67 después de Cristo, que murió decapitado, él murió como el gran hereje. O sea, los que incendiaron Roma fueron los cristianos, pero el que encabezaba todo el incendio fue Pablo. Pero a fin de cuentas fue para desprestigiar el Evangelio, apagar y menguar el cristianismo. Bueno, esa era la realidad de esta comunidad del Evangelio de Marcos. Eran cristianos que estaban siendo perseguidos. Ahora, el Evangelio de Marcos se escribió de atrás hacia adelante. Hay algo que se llama el relato de la pasión. Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16. Esa fue la primera sección que se escribió del Evangelio. Se transmitía oralmente. ¿Sí? Los cristianos en ese tiempo dijeron, el Señor viene tan pronto que nadie se va a sentar a escribir un Evangelio. Esa fue la realidad, por eso se demoró tanto tiempo en escribirse un Evangelio. Porque había una expectativa de que el Señor, como vino y se fue, vuelve enseguida. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron, por la tradición oral, a contar la fe, a contar el relato de la pasión de generación en generación, de cristianos en las comunidades donde iban a predicar. Entonces, el relato de la pasión era Marcos 14, Marcos 15 y Marcos capítulo 16. Ahora, cuando ellos empezaron a comprender que la venida de Jesús no era en el tiempo que ellos estaban esperando, dijeron, bueno, necesitamos hacer una compilación de las palabras y de los hechos de Jesús. Ahora, Marcos es una gran compilación, más que de dichos o palabras de Jesús, son los hechos, las acciones de Jesús. Describe sus acciones. ¿Sí?
Eso es lo que hace el Evangelio de Marcos. Y alguien dijo que el Evangelio de Marcos es como el relato de la pasión de Jesús con una introducción larga. ¿Por qué? Porque todo el relato del Evangelio desemboca en lo que es muerte en la cruz, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el núcleo del Evangelio. Pablo mismo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Primeramente les he enseñado lo que yo recibí. Que Cristo, ¿se acuerdan? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, conforme a las Escrituras, y resucitó, etc. ¿Sí? Ese es el Evangelio, es la predicación que los primeros cristianos llevaban para ganar a otros. ¿Sí? Ahora, el Evangelio de Marcos se destaca por sus dos grandes temáticas que tienen que ver con el discipulado y el seguimiento de Jesús. ¿Sí? Un discípulo es aquel que obviamente sigue, aprende, está, digamos, al lado de su maestro, detrás y al lado, para hacer la obra que su maestro hace. Tiene que aprender. Entonces, el Evangelio de Marcos es un evangelio fantástico para nosotros, enseñarnos qué realmente significa ser un discípulo de Jesús, ser un seguidor de Él. Yo creo que en el siglo XXI se ha perdido lo medular de lo que es ser un seguidor de Jesús. Creo que nos fascina, digamos, rápidamente cuando entramos a una iglesia y a veces no te confrontan con tu pecado. Nos encanta ir a una iglesia donde a lo mejor no van a interrumpir mi estilo de vida, donde no voy a ser desafiado a hacer algo, a estar con Jesús y a hacer algo para Jesús. Y nos olvidamos que el verdadero discipulado de Jesús implica un seguimiento, implica que yo tengo que moverme, caminar en una dirección. De hecho, uno de los textos centrales del Evangelio de Marcos tiene que ver justamente con el seguimiento. Cuando Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está en el capítulo 8, al centro. ¿Sí? Porque el seguimiento es esencial en la vida de todo cristiano. Y el Evangelio de Marcos nos va a enseñar a nosotros qué realmente significa seguir a Jesús. Ahora, el ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos estuvo caracterizado en mayor parte porque en cuestiones geográficas, que el ministerio de Jesús estuvo básicamente en la zona de Galilea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no estuvo en la zona de Jerusalén, que era donde estaban los religiosos, los judíos, los eruditos. No era la zona donde todos decían, no, ahí están los capos, estos saben de Biblia. No, el ministerio de Jesús estuvo en la periferia, en lugares donde tenía que ser predicado el Evangelio, en lugares donde había necesidad. Ahí es donde estaba Jesús. De hecho, el Evangelio de Marcos tiene, ¿alguien sabe cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos? 16 capítulos tiene el Evangelio de Marcos. De los 16, capítulo del 1 al capítulo 9, todo lo que se relata en esos 9 capítulos está en Galilea, en la zona periférica norte donde está el ministerio de Jesús. Capítulo 10 y capítulo 11, el ministerio de Jesús no es en Galilea, pero sí es en el camino. Lo que se destaca ahí es en el camino, que Jesús va desde la zona norte de Galilea, va en camino a Jerusalén al momento de la cruz. Entonces esos dos capítulos narran el camino. Y el resto, capítulo 12 hasta el 16, el énfasis está en Jerusalén, donde Jesús tiene sus propias contenciones, controversias con sus adversarios, previo al momento de la pasión. Entonces el ministerio de Jesús giró en torno a una localidad que estaba abandonada, a una localidad que nadie quería ir a predicar, a una comunidad que se destacaba por la pobreza, por la escasez, por el trabajo no, digamos, urbanizado, sino rural, sino que ahí, en ese lugar, en ese contexto, el ministerio de Jesús se desarrolló. Ahora, una de las grandes cosas que nos enseña el Evangelio de Marcos, este primer evangelio, es que nos muestra cuál es la identidad de Jesús. Ahora, esto es sumamente importante respecto a la identidad de Jesús, porque nuestra manera de ver a Jesús, de comprender a Jesús, de conocerle a Él,
va a configurar nuestra forma de caminar en la fe. ¿Sí? Ahora, si usted se considera, usted o yo en algún momento nos hemos considerado, perdón la palabra, cristianos mediocres, posiblemente su Jesús o su visión de Jesús es mediocre. O su Jesús, no solo su visión, sino el Jesús que usted y yo tenemos es chiquitito. ¿Sí? Que yo me lo echo en los bolsillos como mi celular y que lo utilizo cuando yo necesito algo. Para entretenerme, para matar el tiempo, para calmar mi conciencia y para ayudar a otros. No para yo recibir algo de Dios hacia mi vida. ¿Sí? Ahora, nuestra manera de ver a Jesús obviamente va a configurar y va a transformar nuestra manera de caminar. Por eso es importante comprender realmente quién es Jesús, qué es lo que Él nos demanda a nosotros en el día a día. Y para eso hoy nos vamos a centrar en los primeros 13 versículos, que tienen que ver con este prólogo, esta presentación que hace el evangelista Marcos de Jesús. ¿Sí? Así que vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 13. ¿Lo tienen? Amén. Leemos alternadamente, ¿les parece? Y terminamos el 13 todos juntos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo prepararé la costilla de estado con agua, pero luego os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando salía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Juntos. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Fantástico. Todo lo que hace Marcos en esta descripción, muy bien elaborada, es hacer una especie de prólogo, de presentarnos quién es realmente Jesús. ¿Sí? El versículo comienza, vamos a dividir este texto en 3 partes. Versículo 1, como un título, prólogo de lo que es el Evangelio de Marcos. Versículos del 2 al 8, el ministerio de Juan el Bautista, que precede al ministerio de Jesús. Y versículos del 9 hasta el versículo 13, el bautismo y la tentación de Jesús. Van a ser las 3 divisiones que vamos a ver, divisiones naturales en el Evangelio. El prólogo nos dice comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y la primera consigna, lo primero que el evangelista Marcos nos quiere dejar en claro, es que el Evangelio no es un concepto, ni es una idea. El Evangelio es una persona. ¿Alguien sabe lo que significa Evangelio? Una buena noticia. Una buena nueva, una buena noticia. Bueno, en la época de Jesús había muchas buenas nuevas. Se hablaba de, en griego, evangelion, una buena noticia, cuando nacía el hijo del César. Se anunciaba como una buena noticia que iba a traer novedad, iba a traer algo diferente, posiblemente prosperidad,
cuando nacía un hijo de un César. Iba a ser el siguiente César, que posiblemente iba a traer fortuna, dicha para el imperio, para Roma. Eso era una buena noticia, ¿sí? Buena noticia también pertenece a uno de los géneros literarios de la época antigua, cuando se presentaba el nacimiento de un héroe. Y se decía que era una buena noticia. Ahora lo que Marcos hace es tomar ese concepto de buena noticia, que también está anticipado en el Antiguo Testamento, con otro énfasis, hablando sobre el Evangelio como una buena noticia. Ahora, para el judío, hablar de una buena noticia no significaba que iban a ser el hijo del César, ni que era el nacimiento de un héroe a modo griego o a modo romano, sino que la buena noticia estaba relacionada con el reinado de Dios sobre su pueblo. Al judío decirle hay una buena noticia, principio, el comienzo de una buena noticia, el judío decía perfecto, el Señor va a reinar. Porque el reinado de Dios era igual o significaba lo mismo que la salvación, que el hombre iba a poder experimentar una liberación en todas las esferas de su vida. Eso era el Evangelio para ellos. O sea, no podían separar esas dos verdades, que Dios sea rey en la vida y que traiga liberación. A veces el Evangelio que se predica mucho hoy en día es querer gozar de una libertad, de un perdón de los pecados, de una redención por parte de Dios, pero dejando de lado lo que es el reinado de Dios en nuestra vida. Vamos a ver dos textos. Isaías capítulo 40, versículos del 9 al 10. Le voy a pedir a Felipe si me ayuda con Isaías 40, 9 y 10. Y le voy a pedir a mi hermano Rodrigo si me ayuda con Isaías 52, 7. Dale, Felipe. Sí, Isaías 40, 9 y 10. Dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Perfecto. Dice que su brazo señoreará. Dice, el versículo 9 dice, suban. Dice, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Todo lo que pasa en el capítulo 40 en adelante del profeta Isaías es anunciar el reinado de Dios. ¿Sí? Isaías uno lo puede dividir en tres partes. Del 1 al 39 es una parte, previo a que el pueblo de Israel desobedeciera y fuera al cautiverio, y en el capítulo 40 hasta el 55-56, el pueblo de Dios ya estaba en cautiverio. Estaban siendo oprimidos por pueblos paganos por su desobediencia. Y le digo, si ustedes desobedecen, va a haber una consecuencia. Yo voy a enviar un pueblo más fuerte, los va a sacar de su tierra, van a ser esclavos, y eso es lo que experimentaba el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ahí entendió que la verdadera libertad es cuando Dios es rey sobre su pueblo. Y aquí el profeta en el capítulo 40 dice, el versículo 1 dice, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dice que el tiempo se ha cumplido y dice que vean porque el Señor va a venir. Para ellos decir el Señor viene es porque el Señor va a reinar sobre su pueblo. Entonces hablar de una buena noticia está justamente relacionado con el reino de Dios. Rodrigo, ¿qué dice Isaías? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fantástico texto. Ahí se engranan perfectamente estas dos verdades, donde se dice de los que anuncian las nuevas, de los que anuncian la paz, de los que traen nuevas del bien, de los que publican salvación. Fíjense los conceptos: alegría, paz, buenas noticias, salvación. ¿Por qué? Porque tu Dios reina. Entonces, el evangelista Marcos comienza con esta gran verdad diciendo: principio del evangelio de Jesucristo. Hay una buena noticia, que el reinado de Dios va a ser presente
en la realidad de las personas. Ahora, el Evangelio es una buena noticia porque trae salvación, trae liberación en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí el concepto cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, eso que a veces dice Evangelio de Jesucristo, uno dice es el Evangelio que procede de Jesús. Hay un término técnico que se llama, es una construcción, se lo voy a hablar bien técnico si quieren anotarlo, se llama una relación genitiva epexegética. Algo genitivo es cuando yo hago referencia de que una cosa procede de otra. Por ejemplo, digo Evangelio de Jesucristo, o sea que el Evangelio procede de Jesús, es una relación genitiva. Cuando yo digo epexegética, tiene el sentido de explicativa. Quiere decir que dos sustantivos son exactamente lo mismo. Un sustantivo está diciendo que el que le sigue es exactamente lo mismo. En otras palabras, lo que está diciendo el evangelista es que Jesús es el Evangelio. No está diciendo, no es que solamente hay un mensaje que sale de Jesús. No hay una buena noticia que Jesús trae, sino que Jesús es la buena noticia. Él es la buena noticia. Él es el que viene a reinar. Él es el que viene a traer liberación a las personas. Por eso cuando decimos vamos a predicar el Evangelio, bueno, ¿qué es el Evangelio? Y cuando no hay claridad de que el Evangelio es una persona, que es lo que dice Marcos, se pierde el foco del evangelismo. Se pierde el fin. Porque lo único que quiere uno es tomar una bolsa, un saco, y echarle en ese saco a todas las personas que acepten a Jesús. Pero te olvidas de que lo que el Señor nos está mandando con ese evangelio es que esa persona realmente tenga un encuentro con Jesús. No es que levante su mano y no es que diga hago una oración de fe, sino que pueda ver en Jesús una buena noticia, que Él trae una novedad de vida para nosotros. Eso es lo que el Evangelio nos está diciendo, lo que la Escritura nos está enseñando. Ahora, fíjense, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este prólogo es fantástico, porque nos da dos grandes verdades acerca de Jesús. ¿Usted sabe que Jesucristo es una palabra compuesta? ¿Cuáles son las dos palabras que hay? Jesús y Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el Mesías. Y después la segunda consigna dice Hijo de Dios. O sea, lo que el evangelista Marcos hace es mostrarnos dos verdades acerca de Jesús. Jesús es el Mesías y Jesús es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo aproximadamente hasta el 29, lo que nos va a mostrar el Evangelio es mostrar que Jesús es el Mesías. O sea, todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento respecto al mesianismo de Jesús, lo va a encontrar desarrollado, vivido, experimentado por Jesús en el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29. Y la segunda declaración, que Jesús es el Hijo de Dios, también va a encontrar su pleno desarrollo a partir del capítulo 8, versículo 30, hasta Marcos 16, 8. O sea que este prólogo nos está diciendo de entrada, ¿sabe qué? Este escrito trata del Evangelio, o sea, una persona. ¿Y esa persona quién es? Es el Mesías, pero es el Hijo de Dios. Ahora fíjense que estas confesiones estuvieron en boca de dos personajes que son altamente, digamos, diferentes. Vamos a Marcos 8:29. Marcos capítulo 8, versículo 29. Aquí están en el camino, en la sección del camino, y en esta sección del camino Jesús, el capítulo 8 es una bisagra del libro, ¿sí? Es una bisagra que separa en dos unidades el libro. Y el 8 tiene su bisagra acá. Dice, versículo 29, entonces Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. O sea, esta confesión, este mesianismo fue confesado por un judío que esperaba un Mesías. Los romanos no esperaban un Mesías.
Los griegos no esperaban un Mesías, los judíos sí esperaban un Mesías. Ahora, fíjense, Marcos capítulo 15, versículo 39. ¿Cómo se llama el relato que abarca el 14, 15 y 16? El relato de ¿se acuerdan? Marcos 14, 15 y 16. Es un relato. El relato de hay una película. El relato de la pasión. Y en el relato de la pasión, en el 15:39, vemos una segunda confesión que tiene que ver con el prólogo del Evangelio de Marcos. ¿Qué dice el versículo 39? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces, en las dos partes del Evangelio encontramos estas dos declaraciones, dos personas, un judío y un pagano, que entendieron el mesianismo de Jesús. Es fantástico, porque había una expectativa respecto a un Mesías de parte de los judíos, y Jesús le dice, ¿sabe qué? Mi identidad y mi mesianismo es solamente comprensible a través del sufrimiento. No hay Mesías sin cruz, no hay Salvador sin cruz, no hay Salvador sin un Mesías que esté sufriendo o que haya sufrido. Es la victoria a través del sufrimiento. Pero también les dicen, no hay divinidad sin sufrimiento. Por eso un pagano confesó, verdaderamente este era Hijo de Dios, era un ser divino. Quizás no esperaban a un Mesías, pero sí los romanos eran una sociedad muy politeísta. Y ver a un hombre confesarlo como Dios mismo traía esperanza al pecador separado de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos y vemos este prólogo, yo me siento interpelado por Dios y espero que usted también se sienta de la misma forma. La buena noticia es el reino de Dios, que nos interpela y nos impulsa a vivir comprometidos con Jesús. Ahora, su llamado no sigue los estereotipos de este mundo, no sigue los modelos convencionales de nuestra sociedad, sino que responde al gobierno de Dios en nuestra vida. Yo creo que hoy hablarle a una persona que Dios quiere ser el Señor de tu vida es sumamente complejo, porque hoy en día las parejas, por ejemplo, o en los matrimonios, a la mujer no le gusta que el hombre lo mande y al hombre no le gusta que la mujer lo mande. Los hijos no les gusta recibir instrucciones de los padres, no les gusta que alguien los mande, no les gusta que alguien les diga qué es lo que ustedes tienen que hacer. Y pasa todo un orden de cosas. A veces en el trabajo el jefe te dice, haz algo, y a veces no nos gusta. Y a regañadientes a veces lo hacemos porque no nos gusta que alguien nos diga qué tenemos que hacer. No nos gusta que alguien nos dé órdenes. No nos gusta que alguien esté por sobre nosotros. Entonces cualquier forma de noticia que tenga que ver con que alguien esté por sobre mí, no es una buena noticia. Al contrario, es una mala noticia. Pero el Evangelio nos muestra una verdad diferente, que el reinado de Dios es una buena noticia. Y esta debe confrontarte a ti, querido hermano y hermana, y me debe confrontar a mí. ¿Realmente yo estoy dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio de aceptar el reinado de Dios en mi vida como una buena noticia que me va a transformar, va a modificar mi manera de caminar? Es triste cuando el pueblo de Dios no cree que su reino es una buena noticia en su vida. Ahora, el reinado de Dios en nuestra vida no es caprichoso. Al contrario, es una forma de darnos vida a nosotros. Garantiza que usted y yo no seamos arruinados por el pecado. Garantiza que usted y yo podamos sobrellevar las dificultades, las pruebas, la escasez, falta de trabajo, problemas de relacionamiento dentro del hogar, violencia dentro del hogar, malas relaciones, quizás en el trabajo, un montón de luchas internas que uno puede experimentar, malos hábitos, quizás vicios, todas esas cosas, el reinado de Dios trae esa liberación. ¿Lo cree? Amén. Ahora, el Señor nos está desafiando a comprometernos con este verdadero evangelio. Por eso
nuestro caminar a través del Evangelio de Marcos nos va a desafiar a dar pasos de fe, porque la vida, según el Evangelio de Marcos, se grafica por un caminar, donde yo tengo que avanzar y tengo que ir dando pasos de fe. En la segunda sección, versículos del 8 al 9, nos habla este prólogo sobre la participación de Juan el Bautista. ¿Sí? Y es anunciada la participación de Juan el Bautista por el versículo 2 y versículo 3, que son dos textos del Antiguo Testamento. El primer texto está en Malaquías y el segundo texto es del profeta Isaías. Ahora, cuando hay un profeta menor que se menciona con un profeta mayor, porque Malaquías es un profeta menor, uno dice hay un error acá. Dice como está escrito en Isaías el profeta y menciona a Malaquías y después menciona al profeta Isaías. Bueno, era una costumbre que siempre, cuando se iba a citar algo en el Antiguo Testamento, siempre se mencionaba por el nombre de un profeta que era más importante, o un profeta mayor. En este caso, Isaías. Malaquías, profeta menor, generalmente los escritores van a citar el nombre de un profeta mayor. Tenemos un caso en el Evangelio de Mateo, donde hay una mención literal de un texto en Zacarías, pero el evangelista dice como está escrito en Jeremías. Y uno dice, es un error. De hecho, una vez vi una discusión, un hermano que se alejó de la fe, justamente porque esa fue una de las razones. Me dijo, la Biblia tiene errores. Me dice, ¿cómo puede ser si Mateo dice que fue en Jeremías, pero el texto está en Zacarías? Se equivocó. Encima se puso a ver un tema de un debate con un filósofo judío, y el filósofo lo hizo bolsa. Lo destruyó al pobre hermano que estaba defendiendo porque no tenía, digamos, una argumentación de decir, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, en la antigüedad se usaba eso. El texto o la alusión al tema estaba en Jeremías, pero la cita textual estaba en Zacarías. Pero era algo que se usaba en la época. O sea, como está escrito en Isaías, a lo mejor te citaba a Oseas. ¿Sí? Era una forma común de citar a los profetas. Y acá cita dos profetas. El primero es un texto de Malaquías, y ese texto habla de preparar el camino del Señor mediante un mensajero, pero esa preparación de ese camino, de que el Señor iba a venir, anticipaba un juicio. El pueblo estaba en rebeldía, el pueblo no estaba obedeciendo a Dios, había corrupción, tanto en la sociedad, como en la sociedad común, cotidiana, como en el mundo religioso. Entonces dije, bueno, voy a mandar un juicio. Y la segunda cita del profeta es netamente del profeta Isaías, que anuncia la venida de Dios para traer liberación de la esclavitud. Y dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y después dice, el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahora lo que hace el evangelista es identificar a ese mensajero y a esa voz que clama en el desierto con Juan el Bautista, que con su ministerio él preparó el ministerio y el camino del Señor. Ahora hay un término acá que se utiliza que nos sirve como un marco para entender, un marco hermenéutico para entender lo que es el Evangelio de Marcos. Versículo 2 dice, versículo 3 dice, voz de que clama en el desierto. Versículo 12. Luego el Espíritu le impulsó, ¿a dónde? Al desierto. Versículo 13. Y estuvo allí en el desierto. ¿Sí? Las ocasiones que se menciona el desierto en el Evangelio de Marcos o en cualquier otra parte de la Biblia es sumamente significativo. El desierto tiene básicamente dos connotaciones grandes. La primera, que fue un lugar de tentación y de prueba. Deuteronomio nos dice, capítulo 8, versículo 2, dijo, bueno, yo te tuve 40 años en el desierto para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Bueno, la primera generación que estuvo en el desierto, cuando los judíos salieron de Egipto, la primera generación fracasó en buscar a Dios. Ahora, la segunda imagen del desierto tiene que ver con un encuentro
Esa es la imagen. El desierto es un lugar como un lugar donde uno es probado y intentado, pero también un lugar donde uno se encuentra con Dios. Hay una figura muy hermosa en Oseas capítulo 2, no lo voy a buscar, pero le voy a dar la cita, Oseas 2 del 14 al 16, y Jeremías 2:2, donde nos dice que luego que el pueblo sufrió las consecuencias de su pecado, Dios dice en un lenguaje muy metafórico, dice: yo voy a tomar al pueblo y lo voy a llevar al desierto, para que se encuentre conmigo, y dice Oseas, y voy a hablarle a su corazón. La figura es de un esposo y una esposa. El esposo que toma a su esposa infiel y la lleva al desierto y le habla a su corazón para traer conversión. Ahora, esas mismas figuras son adoptadas por el evangelista de Marcos para decirnos que el desierto es un lugar importante en la presentación de Jesús. ¿Por qué? Porque el lector, cuando lee el evangelio y ve que es anunciado el ministerio de Jesús por un Juan que predica en el desierto y que cumple las profecías del desierto, y que Jesús es tentado en el desierto, nos está invitando a nosotros a encontrarnos con Jesús. Y ahora, esto llevándolo en un sentido más práctico, creo que toda prueba que nosotros vivimos es un desierto. Uno por ahí busca un manantial de aguas, donde hayan palmeras, un manantial donde uno recobrar fuerza. Porque las pruebas a veces se sienten como un desierto, se viven como un desierto. ¿Por qué? Porque hay escasez. La aridez mata, la aridez quema, la aridez causa sufrimiento, la aridez causa agotamiento, causa sed, causa un montón de cosas. Pero ese desierto puede transformarse, como en el pueblo de Israel, en un lugar donde uno puede fracasar. El pueblo de Israel, la primera generación, fracasó en el desierto, fracasó en encontrarse con Dios. ¿Sí? Y en Isaías capítulo 40 el Señor le dice: ¿sabes qué? El desierto es un lugar donde nosotros nos podemos encontrar y te puedes volver a encantar de Dios. Y lo que Jesús hace, el ministerio de Juan, el anuncio, y también lo que el evangelista nos está diciendo, que el lugar del desierto es un lugar donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. Podemos encontrarnos con Jesús. Y justamente en este encuentro, Juan el Bautista anticipa ese encuentro de las personas con Jesús también. Dice que Juan estaba en el desierto bautizando, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Dice que salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que lo que hizo Juan es sumamente significativo. El desierto era un lugar de encuentro, pero había que preparar ese encuentro. ¿Cómo lo hizo Juan? Predicando y bautizando. Son acciones preparatorias. Ahora, ¿el bautismo de Juan salvaba? No. Dice que la gente eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. ¿Salvaba? No. Entonces, ¿qué sentido tenía? Preparar. Preparar el camino del desierto. Cumplió, digamos, acá tuvo una finalidad de cumplimiento profético. El Señor iba a venir en el desierto, y Juan dijo: yo soy ese mensajero, preparo el camino del desierto al Señor. Entonces Juan iba y bautizaba, y la gente confesaba sus pecados. Era algo exterior que se hacía, pero una forma de preparar el camino del Señor. Ahora, esto a nosotros también nos tiene que interpelar, porque Dios nos manda a comprometernos con su misión. Y Juan el Bautista se comprometió con la misión de Jesús, de preparar el camino del Señor para que otros le conozcan. Ahora, en esa preparación, nosotros tenemos que saber que hace la obra en Dios, y no nosotros. Dios es el que transforma los corazones. Dios es el que cambia a las personas. Dios es el que trae nueva vida. Pero es su misión y la mía preparar ese camino. Ahora, uno tiene que desarrollar esa sensibilidad, esa percepción para poder, digamos, preparar el camino correctamente. A veces nos topamos con alguien en el
transporte, en la fila, no sé, algunos del banco, o haciendo trámites, y a veces se dan posibilidades de conversar con personas. Personas que a veces uno ni siquiera tiene idea de dónde salió y no la conozco. Esas son oportunidades para que tú y yo preparemos el camino. Porque las personas necesitan conocer a Jesús. Aquí me encanta el versículo 5, dice que salían a Jesús, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y los de Jerusalén. Esas son personas que eran conscientes de su necesidad de Jesús, pero necesitaban que alguien preparara ese camino. Y quizás hay alguien al lado tuyo, tu familia, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en los más jóvenes, en su lugar de estudio, alguien que necesita que tú prepares ese camino. Y esa gente necesita encontrarse con Jesús. Pero tú y yo tenemos que preparar ese camino para que tengan un encuentro. Ahora, no es esfuerzo tuyo ni mío. Fíjate, versículos 6 y 7. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta, ciñó el silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvando la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, lo que nos está diciendo acá el Bautista, Juan el Bautista, él está diciendo: ¿sabes qué? La obra es de Dios. Primero, Jesús es más poderoso que Dios. Literalmente, Él es el más fuerte. Nos remonta esto a la profecía de Isaías capítulo 9, donde se menciona: dice, un niño no ser nacido, hijo no ser dado, 9:6, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Dios fuerte. Cuando dice: yo reconozco, en el río estaba bautizando, ahí mismo. Juan, ahí él mismo dice: viene tras de mí uno que es más poderoso que yo. O sea, que cumple con todo este mesianismo. Él es el Dios fuerte, es más poderoso que yo. Juan dice: es obra de Dios. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy digno. Yo no me puedo llevar el crédito. Dice: yo soy débil, soy indigno, no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Por eso habla de dos cosas: de una debilidad humana, de una indignidad humana, donde no hay mérito de nosotros, pero también hacer énfasis en que Jesús es el que tiene la capacidad de redimir. En la antigüedad, en el Deuteronomio, y también en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, se habla de una tradición justamente de la sandalia. ¿Sí? Supongamos que hay un matrimonio, ya, casado, y no pueden tener hijos. O no tiene hijos, ¿por qué? Porque el marido se muere. Eso es lo que dice Deuteronomio. Y si el marido se muere, lo que Deuteronomio decía es que si se murió el hombre, el hermano de ese hombre tiene que ir y tomar a la mujer de su marido, que había fallecido, y el hijo que tenga va a ser en memoria de su hermano. Ahora, era una práctica que en ese tiempo era común y que se le exigía que el hermano le levantara descendencia a su hermano, con la esposa que era de él. Entonces, sucedía el caso que alguien decía: ¿sabes qué? Yo, ni loco, voy a levantarle descendencia a mi hermano. O sea, si yo me quedo con su esposa, está bien, pero que mi hijo sea como si fuera de él, no. Es mi hijo y es mi hijo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el hombre rechazaba ese deber que tenía, la mujer iba delante de todos, le sacaba la sandalia al hombre y le escupía en la cara. Le daba un chachazo. Decía: porque fuiste cobarde y no estás cumpliendo con tu deber de hermano. ¿Sí? No pudiste redimir, salvar la descendencia de tu hermano. Ahora, en el libro de Ruth pasa algo más o menos similar, donde con Noemí necesitan ser redimidas dos mujeres que quedaron viudas, y había una persona que podía ir y casarse con una de ellas, con Ruth, la moabita, para levantarle descendencia en nombre de su esposo. Y el hombre dice: ¿sabes qué? Yo no voy a redimirla, no quiero. Entonces, en vez de ir a la mujer y sacarle la sandalia y meterle un chachazo, va este hombre, Boaz, y dice: yo me voy a acercar, yo lo voy a redimir. Porque si él no podía, en el último caso, el último candidato era el que se le sacara la sandalia. Y quedaba todavía un candidato, que era Boaz. Y Boaz dijo: bueno, a mí no me saque la sandalia, que yo voy a redimir. Yo la voy a salvar. Voy a salvar a ella y a la descendencia. Ahora, esta
figura que ocupa Juan es exactamente la misma. Jesús dice, yo no le voy a sacar el zapato a Jesús, porque él tiene el derecho y él va a ser quien va a redimir a la humanidad. Es su derecho, no es el mío. Entonces, por mucho que yo predique, por mucho que yo prepare el camino y prepare los corazones, no es deber mío de cambiar a las personas. Yo no cambio a la gente. Dios lo hace. Jesús viene a transformar a las personas. Por eso él dice, yo los bautizo a ustedes con algo exterior, algo que se pueda ver. Pero el que viene detrás de mí, el más poderoso, el cual yo no le voy a desatar el calzado, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea que lo que él va a hacer, ese bautismo va a ser interior, va a producir una transformación interna desde adentro hacia afuera. No es superficial, sino que es interior, que va a traer renovación en la persona, porque el Espíritu es Dios mismo viviendo en nosotros. Ahora, por eso, hermanos, nuestra misión tiene que ser como la de este predicador itinerante, como un Juan el Bautista, que era mirado en menos, porque los fariseos andaban con túnicas espléndidas, con anillos espléndidos, tenían una reputación, tenían seguidores, eran alabados por los hombres, pero Juan se vestía como los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, como Eliseo, con túnicas de pieles, comía miel silvestre, etc. No cumplía el estereotipo de la época, pero sin embargo él estaba comprometido con esta misión, de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ahora, esto es controversial hoy en día, porque vivimos en un mundo, en una sociedad que es pragmática. Lo que sirve, está bien. Voy a hacer lo que a mí me sirve en lo personal. Si no me sirve, lo desecho. ¿Sí? Y vivimos también en una sociedad que es relativista, que lo que es para mí verdad, para ti no es verdad. Y lo que tú consideras como verdad, que Dios, Jesús, el Evangelio, para mí no necesariamente es verdad. Es relativismo. La verdad no es absoluta. Pero a pesar de eso, de lo complejo que es nuestra realidad, somos llamados a preparar los corazones de las cosas. Es lo que Dios desea que hagamos, porque Dios es el que transforma. Somos preparadores, pero Dios es el que hace la obra. Y para terminar esta última sección, versículo del 9 al 13, dice que aconteció en aquellos días, cambiamos el foco, versículo 1 el prólogo, versículos del 2 al 8 el ministerio de Juan el Bautista, y versículos del 9 al 13 el bautismo y la tentación de Jesús. A mí me encanta este texto, porque dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, ¿el bautismo de Jesús fue similar o fue igual al de las personas que acudían en el versículo 5? ¿Fue el mismo tipo de bautismo? ¿Sí? ¿En qué sentido sí? Se sumergían en agua. ¿Hay algo diferente en el bautismo de Jesús y el de las personas? ¿Aquí allá? Perfecto, porque Jesús no confesaba pecados. Dice que la gente era bautizada confesando sus pecados. ¿Jesús tenía pecados que confesar? No, porque Dios, entonces no tenía pecados que confesar, entonces directamente fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abiertos los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Ahora, el bautismo de Jesús tiene una connotación tremenda. ¿En qué sentido? En que este bautismo que Jesús hace es una especie de unión que hace Dios con la humanidad. Es la forma en que Jesús se une a nuestra humanidad pecadora, se identifica con los pecadores, no para condenarlos, sino para redimirlos. Por eso esa figura de que Jesús es bautizado, yo me identifico con ustedes y vengo para rescatarlos a ustedes. Y después la figura dice que Jesús sube del agua, algunas versiones dicen que sale del agua, acá dice que subía del agua, el texto griego dice que literalmente subía del agua, y a la vez que él subía del agua, ¿quién descendía? El Espíritu Santo descendía como paloma sobre él. O sea, hace estos dos actos de subir del agua, de la humanidad pecadora, y recibir el Espíritu de Dios, es un cuadro donde Marcos nos muestra que Jesús es aquel puente, es aquel que conecta el cielo con la tierra.
Es aquel que conecta la esfera divina con el mundo de los pecadores y el único posible de traer salvación. Y versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora lo que Dios hace, el Padre, es de alguna forma ratificar el mesianismo de Jesús. Realmente Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido, Él va a cumplir con la misión de salvar a los pecadores. Ahora, toda esta figura que se ve en Jesús de bautismo y de las palabras del Padre está prefigurando lo que pasa en la vida de la persona que acepta a Jesús. ¿Por qué? Porque una persona que acepta a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Según el versículo 10 y el versículo 11. Dos verdades. ¿Qué pasa cuando usted le entrega su vida a Jesús? Recibe el Espíritu. Y la segunda, versículo 10, somos hijos. O sea, lo que Jesús hace es prefigurar lo que va a pasar y lo que ha pasado en tu vida y en la mía. De que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, pero también de que somos realmente hijos. Hay una identidad de Jesús que los cristianos que tenían que descubrir a través del relato de Marcos, pero hay una identidad que nosotros encontramos en. O sea, yo entiendo la identidad de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, pero a través de su identidad yo descubro la mía. Descubro la mía cuando yo decido seguir a Jesús, recibo el Espíritu de Dios, pero también soy un hijo amado. Soy un hijo amado por Dios, entonces es un gran privilegio que nosotros tenemos. Ahora, como todo hijo amado que tiene el Espíritu de Dios, versículo 12 y 13, dice que el Espíritu le impulsó al desierto. Como todo hijo amado y con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que nos impulsa, es el que nos lleva, el que debe gobernar y guiar nuestras vidas. Acá dice que el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto. Nuevamente el desierto como un lugar de tentación o también un lugar de encuentro. Y dice que en este desierto Jesús no fue solo, no fue motivado por las personas, no lo hizo netamente para prefigurar lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, sino que fue impulsado por el Espíritu. Ahora esto es una clave fantástica en el Evangelio, porque nos está mostrando que todo el accionar de Jesús va a ser guiado por el Espíritu. Y se prefigura nuevamente la vida del cristiano. El cristiano que recibe el Espíritu, que es adoptado como hijo, pero también tiene una señal que lo sigue de por vida, que es guiado por el Espíritu, sea en el manantial de vida o sea en el desierto. Ahora, dice que Jesús fue al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, por el acusador, por el adversario, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Espíritu Santo guía desde un comienzo a Jesús en su ministerio. Jesús podía graficar exactamente dos realidades del desierto. El pueblo de Israel fracasó en el desierto, pero Jesús tuvo victoria en el desierto. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, el monte que estaba ubicado en el desierto para encontrarse. Y el desierto para Jesús fue también un lugar donde él podía encontrarse con el Padre. Tú y yo en el desierto que estemos viviendo podemos encontrarnos con Dios, así como Dios lo hizo. No importa el tiempo, no importa qué tipo de desierto sea, no importa qué tan árido sea, no importa qué tanto calor haga en ese desierto, lo importante es que tú y yo nos encontremos con Jesús. Amén. Y que a pesar de que Satanás esté tentando, nos quiera hacer tropezar y nos quiera hacer caer, Dios está ahí para que nos encontremos con Él. Y fíjense, la última parte, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. A veces, por mucho tiempo pensé que este detalle era medio insignificante, pero hasta que fui a un texto de Isaías, y con esto cerramos, Isaías capítulo 11, es un texto que corrobora nuevamente la imagen de la identidad de Jesús. Esta imagen de que Jesús se bautiza, que une el cielo con la tierra, que prefigura su actuar a la de las personas que han entregado su vida a Jesús. Isaías capítulo 11,
versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? El 6 y hasta el 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica el niño lo pasará. La vaca y la osa pasarán, ellas estarán juntas, y el león como el buey comerá pasto. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la chiquita, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo está encabezado Isaías 11? En sus títulos de Biblia, el reinado justo de Mesías. Isaías capítulo 11, sus textos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son textos mesiánicos, pero sumamente, digamos, contundentes en lo que es anuncio mesiánico. Y lo que Isaías está diciendo es que el reinado mesiánico iba a estar caracterizado por esta unión que iba a ser el Mesías entre lo divino y lo humano, entre aquello que no tiene una lógica pecadora, naturaleza caída, porque es obvio que el león se va a comer a una criatura, pero dice que no, que el reinado del Mesías iba a traer un equilibrio, iba a traer una perfecta armonía en lo que Dios había creado. Ahora cuando Jesús dice que Él vence, bueno, no dice literalmente, ahí en Marcos capítulo 1, dice que fue tentado 40 días, y dice que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Nosotros por los otros evangelios sabemos que Jesús venció la tentación, salió victorioso. Ahora la señal de esa victoria y ese mesianismo es que Jesús iba a traer ese equilibrio entre las fieras del campo, como profetiza Isaías capítulo 11, y que también la esfera celestial, los ángeles le servían. Lo que el evangelista está haciendo, ¿saben qué? Jesús de Nazaret, el Jesús terreno, Él es el verdadero Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él viene a traer ese perfecto equilibrio en nuestra vida. Ahora, a lo mejor tu vida, hasta este punto, necesita un buen ajuste de tuercas, un ajuste de motor, echar por ahí, llenar los filtros de aceite. Hace falta un ajuste. ¿Sabes qué? El reinado del Mesías dice que va a traer un ajuste en nuestra vida. Por eso dice que las fieras del campo y los ángeles le sirven un equilibrio tanto en el cielo como en la tierra, efectuado por Jesús, pero también en tu vida y en la mía. Quizás hay un área en tu vida donde necesitas que Jesús instaure un equilibrio, hay armonía en tu vida, quizás no tienes paz, estás experimentando tantas dificultades que necesitas experimentar esa armonía de parte de Dios. Es tiempo de que tú y yo decidamos caminar y comprometernos en el camino que Jesús ha trazado para nosotros. Por eso nuestro estudio de este Evangelio va a ser un caminar, porque vamos a descubrir la identidad de Jesús, que nos va a llevar a comprometernos con su persona, con su discipulado, con su misión, y nuestro encuentro con Él va a transformar nuestra vida. Hoy tenemos tres cosas que hemos destacado. Que el reinado de Dios debe ser una buena noticia para tu vida y para la vida. El reinado de Dios nos dice que va a ser fácil, hay que negarse a sí mismo, pero es una buena noticia. Lo segundo es que tenemos el deber, igual que Juan el Bautista, de preparar el camino del Señor. Hay personas que necesitan que preparemos ese camino para que esas personas puedan encontrarse. No es el camino de por sí de la persona, sino es el camino para que el Señor llegue. Recuerda que el que estaba perdido no era Jesús, éramos nosotros. Él es el que sale a nuestro encuentro, no nosotros. Y lo tercero, recordar que no importa el que se petemos, solamente Jesús puede traer un equilibrio perfecto, una paz plena en nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ver y terminamos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite transitar a través de, o comenzar a transitar a través de la vida de nuestro Salvador y Señor. Gracias Dios, porque Él es el Evangelio
Él es la buena noticia, Señor. Y queremos, Señor, no perder nunca la fascinación, el asombro por ser seguidores de Jesús, de mirarle a Él y asombrarnos de su obra, de vivir en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. No queremos, Señor, tomar la realidad de Jesús, de que Él es tu Hijo amado, de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios como cualquier otra cosa. Comparar la buena noticia de Jesús con cualquier otra buena noticia, Señor, sino que sea lo más importante en nuestra vida, porque es aquella que nos transforma, Señor, a través de tu Espíritu. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice esta iglesia, Señor, y que tu Evangelio siempre pueda tener el primer lugar. Te amamos y gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.